Hola, muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro episodio, otro encuentro de Viaje del Héroe, donde hoy hablaremos de un tema, una pequeña reflexión e introduciremos un tema acerca de Eric Fromm y el anterior vídeo que subimos al canal. Estaba el otro día dando clase y estábamos hablando de la prevención. Y en una de las clases que hablábamos, creo que era recordar de inteligencia emocional, que lo mencionamos por la asignatura, me planteaba una alumna, pero es que qué difícil es hacer esto, ¿no? Y aparte, cómo está establecido todo de manera que no somos emocionalmente inteligentes o no tenemos acceso a ciertas temáticas o a ciertas cuestiones. Entonces yo le sugerí que claro, que eso es así, ¿no? Pero que también a veces como psicólogos nosotros tenemos la labor de difundir, o no la labor, tenemos el gusto también de difundir, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado me he encontrado en la consulta en numerosas ocasiones personas que me dicen, ojalá hubiera sabido esto antes, ojalá hubiera tenido esta visión de mí mismo antes, como lamentando el tiempo que a lo mejor no ha tenido uno contacto consigo mismo. Y me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar y por supuesto me hizo confiar en la labor de difusión que intentamos llevar y que yo personalmente intento llevar con el canal. Entonces este canal no está hecho para profesionales de la psicología, no está hecho para psicólogos, para psiquiatras, no está hecho para docentes. Este espacio está hecho para todos y también para el público general. Está hecho para pensar aquellas cosas que a lo mejor no tenemos ocasión de pensar en el día a día porque no conectamos con ellas, porque no tenemos cómo conectar con ellas. Siempre he tenido la suerte de que a mí me ha gustado estudiar, me ha gustado leer, no desde siempre, yo de chaval pues a lo mejor no tenía tanta afición como ahora, pero yo tengo muchos libros, muchos manuales y he leído bastante, he visto bastante cine y bueno, sin ser tampoco un cinéfilo exagerado, ¿no? Entonces, eso me ha dado también la perspectiva de decir, ¿y por qué no compartirlo? Y es lo que he estado intentando hacer y lo que intento hacer últimamente. Tenemos aquí este libro de Eric Fromm, del miedo a la libertad, que hicimos un par de episodios. Hicimos uno introduciendo el pensamiento, hicimos otro introduciendo la lectura. Y había partes del libro, pues por ejemplo aquí, que hablaban de la conformidad automática, que creo que es interesante que brevemente lo planteemos hoy, muy rápido. Algunas cosas, ¿no? Porque hay personas que me han escrito y me han dicho, oye, es que no se entiende mucho, es que está difícil y tal. Yo tengo algunos subrayados que me gustaría compartir. Por ejemplo, cuando dice que ante el poder abrumador del mundo exterior, el sujeto tiene como dos opciones posibles. La primera es renunciar a la integridad, destruyendo a los demás o destruyéndose, por así decirlo, a sí mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí el individuo va a recibir influencias de la afuera. Va a recibir constantemente unos mandatos, unas leyes, unas normas, unas sugerencias, unas formas de actuar desde bien chiquititos que lo van a ir configurando como sujeto, lo van a ir transformando. Por ejemplo, ponte en fila para entrar en clase, o tienes que estar callado, o esto no se come, o tienes que hacer estas cosas, estas tareas en los días laborables y luego los fines de semana tienes otras formas de divertirte. Entonces eso va generando en el sujeto una adaptación, un moldeamiento. Y dice, ante ese moldeamiento tenemos dos opciones. Una, o renunciamos a nosotros mismos y lo que queremos, que suele ser habitual. O dos, atacamos a la autoridad, atacamos a los demás, atacamos a la norma, etcétera, que cada vez es algo también más habitual. Entonces dice, hay otros mecanismos de evadir estas responsabilidades, que son, en primer lugar, la inflación del propio yo, de forma que el mundo exterior se vuelva más pequeñito. Y hablamos, por ejemplo, de estas personas que siempre creen tener la razón, que siempre están constantemente afirmando
a modo de su verdad. Están afirmándose a sí mismos, quitándole la razón al otro o luchando constantemente por que el otro y sus argumentos tengan menos cabida o se les escuche menos. Y entonces vamos a ver que así la persona se protege de ese influjo que viene de la afuera. Porque pensemos, ¿qué nos viene de la afuera? Televisión, publicidad. Hay un experimento en psicología social muy interesante que es el experimento de mera exposición, o el principio de mera exposición de Zahong, que plantea que la repetición de un mensaje, solamente la mera repetición de un mensaje, lo vuelve más verdadero. Las personas creen más en un mensaje a medida que lo van escuchando más. Por lo tanto, vemos la tele con esos modelos. Vemos la educación con esos otros modelos, la familia. Un sujeto se va, entre comillas, difuminando, se va haciéndose más oculto para sí mismo y también para los demás, ¿no? Porque si creemos que hay un concepto del self, del sí mismo, ese sí mismo está en el interior. Y vamos a ver que no resulta fácil, primero, acceder a él y segundo, actuar desde él. Entonces, a veces dicen, ante esa amenaza de la afuera, de los medios de comunicación, de los mensajes, etc., hay individuos que lo que van a hacer va a ser devaluar, destruir o hacerse chiquitito. Y dice, bueno, la mayoría de individuos normales en la sociedad moderna lleva a cabo este tipo de procedimientos. Y dice, el individuo deja de ser él mismo, adopta por completo el tipo de personalidad que le proporcionan las pautas culturales y por lo tanto se transforma en un ser exactamente igual a todo el mundo y tal como los demás esperan que él sea. Claro, el componente cultural te transforma y en cierta medida hace que tú empieces a dejar de tener contacto contigo. Y es un poco lo habitual, es la forma en la que todos crecemos, a no ser que tengamos una patología grave o que realmente seamos individuos muy disfuncionales, en mayor o menor medida todos adaptamos o adoptamos parte de la cultura. Entonces la idea es decir, vale, pero es que en ese adoptarnos perdemos una parte de nosotros. ¿Y qué hacemos, no? ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo podemos resolver esta disyuntiva que tenemos? De que por un lado yo no puedo ir por la calle, por ejemplo, haciendo lo que me dé la gana, porque voy a tener problemas con la justicia, por ejemplo, pero tampoco puedo estar constantemente viviendo a costa de o en base a lo que piensan y esperan de mí. Porque entonces yo como individuo me desaparezco. Dice, la persona que despoja de su yo individual y se transforma en un autómata, que es idéntico a todos, ya no tiene por qué sentirse solo y angustiado. Sin embargo, el precio que paga es nada menos que la pérdida de la personalidad. Recordad, este libro se llama El miedo a la libertad. Y aquí Fromm está diciendo, para ser parte de algo en esta cultura, yo tengo que adaptar y adoptar esas normas. Tengo que formarme en base a las normas en las que vivo. Pero eso me cuesta mi libertad. Me cuesta, bueno, dice su personalidad. A fin de cuentas, la personalidad es la tendencia habitual de un individuo a responder al entorno, ya sea cognitiva, emocional o conductualmente. Y pensemos, yo me adapto y pierdo mi libertad. Y cuando pierdo mi libertad me voy a enfadar, voy a atacar al otro, voy a atacar a la norma, me voy a hacer pequeñito, voy a desarrollar neurosis. Pero por otro lado, ese contacto conmigo mismo también lo he perdido, porque me he acostumbrado tanto a que venga de la afuera que ya he olvidado cómo se escucha a uno mismo, he olvidado cómo escucharme. Por lo tanto, vamos a ver qué propone Fromm y qué proponen otros autores también, por ejemplo desde el psicoanálisis o desde otras corrientes como puede ser la humanista, ¿no? Para recuperar ese sí mismo, recuperar ese contacto, esa vía de comunicación entre la conciencia o entre el yo y lo que está oculto. Y vamos a ver que luego autores, por ejemplo, como Jung, han hablado de la persona, que es como la máscara que tiene un sujeto para contactar en sociedad y para ir conectando desde ahí. Y vamos a ver también el concepto de deseo,
qué es lo que realmente quiere uno, ¿no? Una pregunta que parece fácil, ¿no? Decir, bueno, quiero construirme una casa, tener un buen coche, una buena familia, pero ¿eso es lo que tú quieres o es lo que te han enseñado a querer debido a la inclusión en esa cultura con esos valores determinados? A lo mejor en una cultura de hace, qué sé yo, 2000 años, tu idea era ser el mejor herrero o el mejor campesino o el mejor guerrero, iba a decir también. Entonces, vamos a ver que la psicología va a intentar recuperar ese espacio de libertad del individuo, ofrecer ese espacio de escucha y reflexión, y por eso en ocasiones es difícil trabajar desde una óptica en la que tú, como terapeuta, por ejemplo, estés diciendo a otra persona lo que tiene que hacer. Porque de nuevo volvería a venir eso de la afuera, no vendría de la escucha a sí mismo. Entonces vamos a ver que es muy interesante lo que plantea aquí Fromm, que es muy interesante el objetivo que tenemos, que es recuperar nuestra libertad, recuperar nuestro conocimiento y nuestra escucha a sí mismo, y vamos a ir avanzando a ver qué propone Fromm o qué proponen otras disciplinas para encontrarnos y para alinearnos con nosotros mismos y no alienarnos con el sistema. Vamos a dejar aquí por hoy en este vídeo breve y nos vemos en próximos encuentros. Que vaya bien, buena semana.